Hoy vamos a avanzar hepatitis crónica, vamos a terminar lo que son las enfermedades crónicas metabólicas del hígado y vamos a empezar el daño hepático por alcohol. Entonces voy a compartir. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre las enfermedades metabólicas del hígado que causan. Se escucha, ¿no? ¿Está bien? Causan enfermedad hepática crónica y entre ellas tenemos a la enfermedad de Wilson, que también se denomina como degeneración hepatolenticular, la hemocromatosis y el déficit de alfa-1 antitripsina. En la enfermedad de Wilson existe un trastorno hereditario del metabolismo del cobre. El cobre no se va a excretar adecuadamente y se va a acumular principalmente en el hígado. Es un trastorno que se transmite de forma autosómica recesiva y se manifiesta entre los 12 y 25 años de edad. Es un poco más frecuente en varones y la prevalencia mundial es de 1 en 30,000 personas. Puede acumularse este cobre a nivel del hígado, causando hepatomegalia, ictericia, puede llegar a producir una hepatitis crónica y cirrosis. También se puede acumular a nivel neurológico, provocando un síndrome parkinsoniano. Característicamente es un signo patognomónico el hecho de que el cobre se acumule alrededor de la córnea y forme el anillo de Kaiser-Fleischer, que se ve con la lámpara de hendidura. Entonces el oftalmólogo es quien nos va a decir si ese paciente tiene el anillo de Kaiser-Fleischer como un signo patognomónico de la enfermedad de Wilson. Puede provocar anemia hemolítica, puede provocar también trastornos como una diabetes, pero es raro, 12%, trastornos psiquiátricos en un 10%, trastornos renales en un 1%. Si provoca problemas a nivel neurológico, se van a manifestar como bradiquinesia, rigidez, alteración cognitiva, pueden tener ataxia, disquinesia, disartria, trastornos de la personalidad. El anillo de Kaiser-Fleischer, un anillo medio verde que se ve alrededor de la córnea. En el hígado, cirrosis, insuficiencia hepática aguda, hepatitis crónica, el síndrome de Fanconi, nefrolitiasis puede estar asociado con este acúmulo de cobre a nivel renal. Puede haber osteopenia, osteoporosis y condrocarcinosis. Las transaminasas pueden estar normales o algo aumentadas. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Solicitando determinación de ceruloplasmina plasmática, que va a tener valores menores a 20 miligramos por decilitro. Y también podemos hacer determinación de cobre sérico, que va a estar aumentado
hasta 50 microgramos por decilitro. Lo normal es de 5 a 12. Y también va a haber cobre a nivel urinario. Va a haber una elevación de este cobre que se va a eliminar por orina. Puede estar superior a 1000 microgramos en 24 horas. Entonces, podemos buscar el anillo de Kaiser-Fleischer si sospechamos esta enfermedad. Y también se puede hacer una biopsia hepática donde se va a observar el depósito de cobre en los hepatocitos. Y el tratamiento es con la utilización de quelantes de cobre para ayudar a sacar ese cobre de estos órganos. Y lo que se utiliza es la D-penicilamina, 500 miligramos 4 veces al día. Y más o menos se puede utilizar por un año. Luego, como mantenimiento, se da 1 gramo por día. Y si no responden a la D-penicilamina, se puede utilizar el trientine. Es una segunda opción. En caso de cirrosis hepática, pues ya esta es una enfermedad crónica irreversible y tendría que hacerse un trasplante de hígado. Es causa esta enfermedad de Wilson de hepatitis fulminante. Entonces, si hay algún dato de una insuficiencia hepática aguda, también está indicado el trasplante de hígado. Estos tratamientos, estos quelantes de cobre, se utilizan en etapas más tempranas, o sea que es bueno diagnosticar en etapa temprana para evitar que estos pacientes lleguen a tener una cirrosis hepática. Con respecto a la hemocromatosis, que es otra patología metabólica, que se produce por el excesivo depósito de hierro. En este caso hay una alteración del metabolismo de hierro. Existe una hemocromatosis primaria, idiopática o genética, que se hereda en forma autosómica recesiva. Y también podemos tener una hemocromatosis adquirida, que puede ser secundaria a porfiria cutánea tarda, anemia por eritropoiesis ineficaz o excesiva administración de hierro. Esto, pues, por ejemplo, observamos en pacientes que hacen hemodiálisis y que les dan constantemente hierro y pueden llegar a ser una hemocromatosis adquirida con daño hepático, con hepatitis crónica y que al final pueden terminar con cirrosis. La edad de presentación de la hemocromatosis primaria está entre la 4ª a 6ª década de vida. El cuadro clínico está caracterizado porque va a existir hepatomegalia debido a la alteración en hígado. Va a haber una hiperpigmentación cutánea que es característica y un color oscuro por el depósito de hierro. Y también aparecen o hay manifestación de diabetes. Entonces, por esta hiperpigmentación, la diabetes se denomina como diabetes bronceada. El hierro se deposita en hígado provocando esta alteración, una hepatitis crónica, cirrosis. Puede depositarse también en corazón provocando miocardiopatías, en la epidermis provocando esta hiperpigmentación cutánea, en articulaciones dando dolores articulares, artritis, páncreas provocando la diabetes. Y también se puede depositar en la hipófisis, dando trastornos de impotencia. Y el diagnóstico va a estar dado por un perfil de hierro. Se solicita perfil de hierro y vamos a tener un hierro sérico superior a 170 microgramos por decilitro. Entonces va a haber una alteración de todo el perfil de hierro con niveles de hierro sérico altos
La transferrina también va a estar alta, superior al 60%, y la ferritina igualmente va a estar elevada. En el perfil hepático podemos tener una alteración de las transaminasas, no muy altas, o pueden estar normales. Para confirmar el diagnóstico de hemocromatosis, se puede realizar una biopsia hepática donde se va a observar el acúmulo de hierro y se puede hacer esta determinación de la concentración hepática de hierro. Se va a observar por la tinción azul de Prusia esos depósitos de hierro en los hepatocitos. Y actualmente también podemos solicitar una elastografía hepática para ver el grado de fibrosis y también la determinación de hierro por resonancia magnética se puede realizar, ¿no? Entonces, por una resonancia magnética se puede solicitar que midan el grado de hierro en el hígado y también pueden detectar a nivel del páncreas una resonancia magnética nuclear de abdomen para determinar el hierro en estos órganos. Es útil. O hacer una biopsia hepática. Con eso se confirma el diagnóstico y el tratamiento consiste en realizar sangrías. Más o menos se retira 500 ml de sangre, eso se llama sangrías o flebotomías, de forma semanal o quincenal, y se va pidiendo perfil de hierro. Entonces se determina la ferritina y todos estos niveles que hemos visto que están altos y se realizan las flebotomías hasta lograr que se normalicen estos niveles de ferritina, de transferrina, del hierro sérico. Más o menos se van a necesitar como 20 flebotomías para normalizar esto, y una vez que se normalice, entonces vamos a hacer unas sangrías o flebotomías de mantenimiento una vez cada 3 a 6 meses, en realidad por toda la vida. Y cada 10 a 12 flebotomías se va a solicitar nuevamente el perfil de hierro para ver si se está manteniendo en un nivel adecuado con una ferritina sérica menor de 50 microgramos por litro. Entonces, si estos pacientes son diagnosticados en una etapa en que todavía no hay cirrosis, están con una hepatitis crónica, tienen la hemocromatosis o tienen ligera alteración del perfil hepático, haciendo estas flebotomías, podemos evitar de que lleguen a tener cirrosis. Si en caso de que ya hayan hecho cirrosis, pues se los trata como cualquier cirrosis. Sin embargo, se tiene que monitorizar la presencia de carcinoma hepatocelular porque hay mayor riesgo de que estos pacientes presenten carcinoma hepatocelular en ese hígado cirrótico por hemocromatosis. Y esto pues les lleva a la muerte. La otra patología es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que esto, los niños nacen con esta alteración y por lo tanto cuando se diagnostica, pues es una causa de trasplante hepático en los niños. La alfa-1 antitripsina es una glicoproteína sintetizada en los hepatocitos y que su función está en proteger los tejidos de las enzimas proteolíticas como la elastasa, proteína C y otros. Pero en esta enfermedad, aunque se dice deficiencia de alfa-1 antitripsina, lo que ocurre es que hay una acumulación anormal de la alfa-1 antitripsina dentro del retículo endoplásmico de los hepatocitos. Hay un acúmulo en los hepatocitos entonces, y esto va a causar hepatitis aguda, y también puede ser de que vivan
asintomáticos, que no se den cuenta porque no tienen ninguna alteración clínica ni laboratorial. Y en la edad adulta podríamos directamente detectar datos de cirrosis. Y si ese paciente tiene cirrosis, tiene enfisema pulmonar, tendríamos que investigar si no tiene como causa de la cirrosis un déficit de alfa-1 antitripsina. Y también tiene gran riesgo de presentar cáncer en ese hígado con cirrosis. ¿Y cómo se diagnostica? Realizando una determinación de alfa-1 antitripsina, que va a estar esto sérica, ¿no? Es una determinación sérica y que esto va a estar disminuido. Y también se puede hacer una biopsia hepática, donde se va a observar por una tinción del ácido periódico de Schiff los gránulos de color rojo cereza dentro de los hepatocitos, que corresponden a cúmulos de alfa-1 antitripsina que están dentro de los hepatocitos, dentro del sistema retículo endotelial de los hepatocitos, y con esto se confirma esta patología. Y también el tratamiento, básicamente, o el único tratamiento es el trasplante de hígado. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora, no habría preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar con enfermedad hepática por alcohol. Aquí, bueno, vamos a ver que el consumo crónico de alcohol nos lleva a 3 patologías principales que se describen, ¿no? Como patologías ocasionadas por el alcohol. Lo primero es el acúmulo de grasa en el hígado, que se denomina hígado graso por alcohol o esteatosis hepática alcohólica. En ingesta importante de bebida alcohólica, bueno, vemos en nuestro medio, después de alguna fiesta, como el 1 de mayo, como carnavales, que ingieren bastante cantidad de bebida alcohólica y llegan los pacientes con una hepatitis alcohólica aguda. También se refiere que existe una hepatitis alcohólica crónica por el uso crónico de bebida alcohólica. La cirrosis hepática alcohólica es la otra patología donde ya tenemos un daño crónico irreversible del hígado, con fibrosis, con necrosis, nódulos de regeneración. Entonces, la enfermedad hepática alcohólica es la 4ª causa más importante de muerte y es más frecuente pues, en varones de 25 a 64 años que residen en áreas urbanas en Estados Unidos. Esto porque se ve de que el varón consume más bebida alcohólica que la mujer, pero actualmente pues vamos a actualizar este dato. Quizás está diferente o está casi igual entre varones y mujeres. En el siglo XVIII fue Laennec quien describió esta patología en una necropsia de un paciente alcohólico, y por eso es que la cirrosis por alcohol se denomina cirrosis de Laennec. ¿Y cómo o cuánto de bebida alcohólica va a producir lesión en el hígado? Se dice que la ingesta diaria de bebida alcohólica en el varón entre 40 y 80 gramos va a llevar a daño hepático. Y en la mujer es menos la proporción, entre 20 a 40 gramos que consuma al día durante 10 a 12 años puede llevar a daño hepático. Esto también depende del tipo de bebida alcohólica,
los destilados pues producen más daño, pero también hay factores genéticos que influyen. Y hay algunos otros factores que vamos a ver en un momento, como la nutrición, la edad, y luego hay una variabilidad individual en cuanto a la presencia de lesión hepática por alcohol. No todos los que consuman abundante cantidad de bebida alcohólica van a tener daño hepático. Hay una variabilidad individual, pero de todas maneras, si tenemos un paciente con una patología hepática, lo primero que preguntamos es si consume bebida alcohólica, y si nos dice que sí, tenemos que investigar cuánto de bebida alcohólica consume al día y hacer más o menos el cálculo de cuántos gramos al día y por cuántos años ha estado consumiendo, para tener una idea de que sí es esta la causa de su hepatopatía. ¿Y cómo se calcula la cantidad de gramos de bebida alcohólica que consume? Existe esta fórmula donde tomamos en cuenta los mililitros de bebida alcohólica que toma por 0.8, que es la densidad del alcohol con respecto al agua, y por el grado alcohólico de esta bebida. Entonces, tomamos en cuenta el grado alcohólico. Si es cerveza, es menor; si es vino, es algo mayor; y si es un destilado, pues es mayor. En la botella ahí dice qué grado alcohólico tiene. Y eso tomamos en cuenta y utilizamos esta fórmula para saber cuántos gramos. Pero más o menos a grosso modo, también podemos decir que 1 litro de vino más o menos tiene 80 gramos de alcohol. Y 2 litros de cerveza van a tener también los 80 gramos de alcohol. Y un vaso de destilado va a tener los 80 gramos de alcohol. Entonces, preguntamos qué es lo que consume, si es un destilado, si es cerveza, si es vino, y qué cantidad, si un vaso, si 1 litro, una botella, 2 botellas. Y de acuerdo a eso, a grosso modo, podemos también darnos cuenta si esta es la causa de su hepatopatía. Entonces, existen diferencias en la susceptibilidad al daño por alcohol, por el estado nutricional, por una reacción individual a agentes tóxicos o infecciosos y factores genéticos. 90 a 100% de los pacientes que consumen bebida alcohólica, pues de repente tienen un hígado graso, ¿no? Si es que tienen esa susceptibilidad, si no tienen esos factores genéticos que los protegen, van a ser un hígado graso, que es la estatosis hepática. Y este va a progresar a daños más severos, dependiendo de la raza, del estado nutricional, del tabaquismo. En la mujer es más frecuente, en la edad, mayor daño cuanto más joven sea, y también en una edad más avanzada. El tipo de bebida, la cantidad de bebida, el tiempo de ingesta de la bebida alcohólica, factores genéticos, y si es que tiene algún otro daño en el hígado por virus B o por virus C, mayor posibilidad de que tenga más rápido el daño en el hígado. O las hepatotoxinas, ¿no? Algunos medicamentos que puedan ser hepatotóxicos. Y se puede dar una hepatitis alcohólica en un 10 a 35% y una cirrosis alcohólica en un 8 a 20%. ¿Qué es la estatosis hepática alcohólica? Es el acúmulo de grasa en el hígado, y esto es reversible. En cambio, cuando ya llega a una cirrosis hepática, pues eso ya es irreversible. Y si llega a tener una hepatitis por alcohol, también, si deja la bebida alcohólica, si mejora su estilo de vida, podría no llegar a una cirrosis. Pero cuando llega a una cirrosis ya es una enfermedad crónica irreversible. En este caso es reversible. Y
La mayor parte de las veces, por alcohol, se produce una esteatosis macrovesicular, que puede ser asintomática o puede tener una hepatomegalia indolora, no va a ser una hepatomegalia muy fuerte, muy grande, no va a estar muy grande el hígado, porque cuando ya tienen un hígado muy grande, pues hay una distensión de la cápsula de Gleason y sí puede haber dolor. Puede haber una elevación leve de las transaminasas, fosfatasa alcalina, GGT. Lo que pasa es cómo produce daño el alcohol, el etanol en el hígado, es porque en los hepatocitos el etanol se va a oxidar en una primera fase acetaldehído, y este es un producto tóxico para el hígado. En una segunda fase, este acetaldehído se puede convertir en otro producto que no va a producir daño en el hígado, pero si es que hay una gran ingesta de bebida alcohólica, pues va a haber mayor producción de acetaldehído que se va a quedar en el hígado y va a producir daño, provocando una mayor o una disminución en la oxidación de ácidos grasos y una mayor producción de triglicéridos, llevando a una esteatosis macrovesicular y posteriormente, como más o menos ocurre en la esteatohepatitis no alcohólica que les indiqué ayer, va a llevar a una hepatitis, ¿no? Un proceso inflamatorio y posteriormente a la fibrosis. Y aquí vemos una imagen de una biopsia hepática donde se ven estos acúmulos de grasa que son grandes, ¿no? Y por eso se llama macrovesicular. En caso de que exista una hepatitis alcohólica aguda, va a haber, aparte de la grasa, va a haber un proceso inflamatorio en el hígado y puede haber incluso necrosis. Esto se puede producir por un consumo excesivo de alcohol y es un precursor histopatológico de la cirrosis por alcohol, porque se producen todas estas alteraciones, inflamación importante, va a haber esteatosis, va a haber necrosis y luego ya aparece la fibrosis y esto puede evolucionar a una cirrosis. Cuando se produce una hepatitis alcohólica aguda, el síntoma principal es el dolor en hipocondrio derecho. Puede haber ictericia y puede haber fiebre. Entonces, si un paciente ha ingerido gran cantidad de bebida alcohólica, viene con datos de fiebre, ictericia, dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos, astenia, dinamia, tenemos que sospechar que está con una hepatitis alcohólica aguda. Va a tener una hepatomegalia dolorosa y va a tener ya algunos estigmas de consumo de bebida alcohólica, como son la hipertrofia parotídea, la lengua plana, depapilada y también alteraciones de neuritis periférica, porque también va a tener una depresión de tiamina, ¿no? De vitamina B1, B2. Entonces va a tener todas de la niacina, va a tener todas estas alteraciones por el consumo crónico de alcohol y sobre ese consumo crónico, el consumo agudo que le ha provocado la hepatitis alcohólica aguda. En el laboratorio, en una hepatitis alcohólica aguda, vamos a tener elevación de las transaminasas. Cuando es la hepatitis por alcohol, como dijimos en anteriores clases, es la aspartato aminotransferasa la que se eleva más que la alanino aminotransferasa, con una relación de por lo menos 2:1. La ALT se eleva en procesos virales. En hepatitis por alcohol es la AST la que se eleva más. Luego hay un aumento de la fosfatasa alcalina, de la gamma-glutamil transpeptidasa,
las bilirrubinas van a estar altas a expensas de la directa, también puede estar la indirecta, pero es más la directa la que se va a elevar. Y va a haber leucocitosis, ¿no? Va a haber leucocitosis por el proceso agudo inflamatorio en el hígado. Y luego podemos hacer determinación de la citoqueratina 18, que en realidad aquí creo que no hacen, no he pedido este laboratorio porque no he visto de que hagan en ningún lado, pero en otros países pues sí los hacen, y este es un biomarcador plasmático que nos indica de que hay necrosis y de que va a haber luego una fibrosis en el hígado. Y esto va a orientarnos a que se trata de una hepatitis por alcohol, la determinación de citoqueratina 18. En la histopatología vamos a tener una lesión de la zona 3, centro lobulillar, esa es la característica también del daño por alcohol, que compromete la zona 3 del acino, y va a haber acumulación de la grasa, o sea, va a haber esteatosis, ¿no? Aquí vemos el hígado graso, las macrovacuolas de grasa. También vamos a tener los cuerpos hialinos de Mallory, va a haber proceso inflamatorio con células de inflamación, y puede haber fibrosis en la zona 3 perivenular y pericelular. Podemos utilizar estos índices pronósticos para la hepatitis aguda, que también los tenemos en internet, y pues se busca como índice o función discriminativa de Madri, y se utiliza estas fórmulas, se ponen los datos, o el índice de Madri modificado, donde si nos sale con un nivel mayor a 32, significa que es una hepatitis por alcohol grave. Si hay un nivel menor a 32, es una hepatitis por alcohol leve a moderada. Y el MEL también es otra fórmula para ver el grado de daño hepático, de insuficiencia hepática. Y si pasa de 25, 30 el MEL, ya hay que pensar que ese paciente va a necesitar un trasplante de hígado. El índice ABIC es otro índice para determinar el pronóstico. ¿Y cuál es el tratamiento? Lo más importante, pues la abstinencia alcohólica, que no tenga más contacto con bebida alcohólica. Esto si es una hepatitis aguda, y si es una hepatitis aguda moderada, grave, tiene que ser hospitalizado el paciente para valorar su evolución, evaluar la función renal, y si está con mucha náusea, vómito, se pone una sonda. Si es que tolera la vía oral, pues se le da nomás por vía oral una dieta con proteína de más o menos un valor de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso, 35 a 40 kilocalorías por kilogramo al día, de forma fraccionada, y principalmente con colación nocturna. En pacientes con hepatopatía, la colación nocturna ayuda bastante a que mejoren. Hay varios estudios que han demostrado que la evolución de estos pacientes es mejor si es que se les da colación nocturna. Evita problemas de hipoglicemia, porque en estos casos de alteración hepática aguda, en una hepatitis por alcohol aguda o en una cirrosis hepática, donde existe una falla hepática aguda, o es una cirrosis descompensada también, sin precisamente una falla hepática aguda,
estos pacientes pueden hacer hipoglicemias, ¿no? Porque hay una insuficiencia hepática, hay una alteración de toda la función hepática y también en el hígado hay gluconeogénesis y glucogenólisis. Entonces puede haber un déficit de glucosa y por lo tanto el darle una colación nocturna evita que haga una hipoglicemia. Darle un buen desayuno también ayuda y luego el resto del día pues se le tiene que dar esa cantidad de proteínas y esa cantidad de calorías. Para el déficit de vitamina B por la ingesta de alcohol, se le administra tiamina, se le administra ácido fólico. Y benzodiazepina podría administrarse si es que no tiene una falla hepática aguda, porque tampoco es bueno, si está con una insuficiencia hepática manifiesta, darle benzodiazepinas, porque puede hacer una encefalopatía hepática. También se utilizan los corticoides, se puede utilizar la prednisona, que tiene gran efecto antiinflamatorio, que va a mejorar el proceso histopatológico por alcohol, pero sí puede ocasionar de que se inmunodeprima y puedan aparecer infecciones. Entonces hay que vigilar esta situación que no tenga algún tipo de infección. Entonces se da prednisona y también se puede dar N-acetilcisteína, igual que para el daño por acetaminofén. La N-acetilcisteína también puede mejorar el metabolismo dentro del hígado y va a disminuir el proceso inflamatorio. Se puede utilizar la pentoxifilina, 400 miligramos cada 8 horas, por 2 a 3 meses, hasta que la bilirrubina baje de 5 miligramos por decilitro. Y otro medicamento que tiene efectos contra la fibrosis en el hígado está la colchicina, que se podría dar un comprimido cada día y luego se suspende de lunes a viernes y se suspende sábado domingo y nuevamente se da de lunes a viernes. Esto para evitar que el paciente haga diarrea, ¿no? Para evitar que tenga diarrea el paciente. Puede utilizarse. No se ha comprobado que tenga una utilidad del 90% o excelente, pero puede ser útil para evitar la fibrosis. En etapa aguda, entonces, en una hepatitis por alcohol, el utilizar la prednisona, si no hay muy buena respuesta, se agrega la N-acetilcisteína y también se podría utilizar la pentoxifilina. El síndrome de CIEV es una entidad rara, es un tipo de hepatitis alcohólica en la que las lesiones histológicas típicas de la hepatitis alcohólica se asocian a una esteatosis mayor, masiva, o anemia hemolítica e hiperlipidemia, ¿no? Es algo un poco más grave. Luego, otra lesión por alcohol es la fibrosis hepática. Como les digo, primero hay acúmulo de grasa, después hay proceso inflamatorio, periodos de hepatitis crónica o de hepatitis aguda, se ingiere gran cantidad de bebida alcohólica, que llevan a la fibrosis. De forma infrecuente existe un aumento del colágeno hepático sin esteatosis ni lesiones de hepatitis alcohólica, ¿no? O sea que directamente aparezca la fibrosis, pero lo más frecuente es que primero aparezca la grasa, luego la inflamación en el hígado y a consecuencia de todo eso aparezca la fibrosis. Y luego de que aparece la fibrosis, pues evolucionan, si siguen consumiendo bebida alcohólica, si siguen agrediendo a su hígado, aparece necrosis en el hígado y los nódulos de regeneración, que eso ya se considera como una cirrosis.
Van a tener astenia, dinamia, hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho en un 30%, ictericia, y van a tener alteración del perfil hepático. Y aquí ven las fibras de colágeno, la fibrosis en el hígado y la cirrosis por alcohol se presenta en un 15% de los bebedores crónicos y la cirrosis por alcohol es micronodular, ¿no? Se forman unos nódulos pequeños. En cambio, en la cirrosis por virus B es macronodular. El acetaldehído, producto de la oxidación del alcohol, estimula la síntesis de la colágeno en los miofibroblastos hepáticos y esta fibrogénesis puede provocar directamente cirrosis sin hepatitis previa. Bueno, creo que todavía hay tiempo, ¿no? Avanzamos un poco de cirrosis, porque mañana no va a haber clases, ¿no? Mañana hay elecciones. Elecciones de la FUT, ¿no, doctora? Sí, sí. Y yo creo que no vamos a pasar clases. Entonces, mañana no va a haber clases. Directamente el lunes, y yo creo que termino las clases el martes. Probablemente el martes. Entonces, avanzaremos un poco. Faltan todavía 15 minutos. Eso va a terminar en la anterior diapositiva, pero avanzaremos un poco las cirrosis hepáticas donde podamos para que el lunes terminamos cirrosis y empiece páncreas. Bueno. Está bien, doctora. Bueno, con respecto a la cirrosis hepática, entonces es un proceso difuso caracterizado por fibrosis y conversión de la arquitectura hepática normal en nódulos estructuralmente anormales, eso es lo que dice la OMS, y estos nódulos son los llamados nódulos de regeneración. Va a haber necrosis en el parénquima hepático, va a haber fibrosis, estos nódulos de regeneración y shunts arteriovenosos. Y puede ser una cirrosis macronodular con nódulos de más de 3 centímetros. Esto les digo es más frecuente en la cirrosis por virus B. O puede ser micronodular, nódulos no mayores a 1 centímetro, ¿no? Que son bien pequeños. Y esto se da más por alcohol. O puede ser una cirrosis mixta con macronódulos y micronódulos. Entonces aquí vemos un hígado cirrótico pequeño, de bordes irregulares, superficie irregular por los nódulos, los macronódulos, y aquí vemos este hígado con los micronódulos en todo el parénquima hepático, con fibrosis, y aquí ven los macronódulos. Y pues es así como se ve un hígado con cirrosis. Las causas de la cirrosis, la principal, la más frecuente es la por alcohol. Luego tenemos por virus, el virus B, C, el D, que te llevan a una hepatitis crónica y luego cirrosis, la esquistosomiasis, algunos medicamentos que pueden llevar a una hepatitis crónica y pueden terminar con cirrosis los pacientes, como la isoniazida, el metotrexate, la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria que ayer hemos avanzado, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la hemocromatosis, la esteatohepatitis no alcohólica, la atresia de vías biliares, que hemos dicho que puede llevarnos a una cirrosis biliar secundaria por obstrucción de las vías biliares. Otra patología es la fibrosis quística, que también nos lleva a cirrosis. La presencia de cálculos frecuentes en vía biliar que obstruyen la vía biliar también pueden llevar a éstasis y raro, pero puede existir una cirrosis biliar secundaria.
La colangitis esclerosante primaria también nos lleva a una cirrosis biliar secundaria. En caso de cardiopatías, una insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia cardíaca congestiva puede llevar a un hígado congestivo y que al final pueda terminar en una cirrosis. Esa se llama una cirrosis cardíaca. Igualmente la pericarditis constrictiva, la enfermedad veno-oclusiva, el síndrome de Buchiari, la sarcoidosis también puede ser causa de cirrosis. Y vamos a tener dos cuadros clínicos de la cirrosis, una la compensada o inactiva y otra la descompensada o activa. La compensada es aquella que se diagnostica o se ve que tiene el paciente cirrosis de forma incidental, no tiene ninguna manifestación, el perfil hepático está normal y esto se da principalmente cuando se opera, cuando tiene una colelitiasis y le hacen una colecistectomía y se encuentran con que tiene un hígado con cirrosis, ¿no? Por alguna razón le hacen una ecografía y también podría ser que ahí pueda tener datos de cirrosis sin tener ninguna manifestación. ¿Y esto por qué? Porque está con una cirrosis compensada. Y el diagnóstico se puede hacer por biopsia hepática o por elastografía realizada mediante una ecodoppler o una elastografía por resonancia magnética nuclear. Y como está compensada, tiene buena función hepática y el pronóstico es bueno. En cambio, la cirrosis descompensada o activa es aquella donde ya hay manifestaciones. Y las manifestaciones de la cirrosis son la presencia de complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones en la cirrosis? La encefalopatía hepática, hipertensión portal, conformación de varices, gastropatía hipertensiva y presencia de hemorragia digestiva. Luego, la retención de líquidos en forma de ascitis o edema de miembros inferiores, el síndrome hepatorrenal y la infección a nivel del líquido de ascitis que se denomina peritonitis bacteriana espontánea. Entre los hallazgos físicos en un paciente con cirrosis, con una hepatopatía crónica ya en fase de cirrosis, podemos tener ictericia, va a tener un aliento típico que se denomina fetor hepaticus, que lo van a probablemente ver en la práctica en pacientes descompensados con cirrosis y con encefalopatía hepática, es más frecuente en ellos. El aliento típico que se denomina fetor hepaticus. Luego, hiperpigmentación cutánea, va a tener alteraciones de coagulación y por lo tanto puede tener lesiones purpúricas en la piel, que tienen trombocitopenia también. Pueden tener equimosis, pueden tener gingivorragias frecuentes. Bueno, al examen físico también va a haber disminución del vello axilar pubiano, ginecomastia, atrofia testicular e impotencia sexual, porque tienen hiperestrogenismo, ¿no? Los varones tienen mayor producción de estrógenos, entonces se manifiesta con esta disminución del vello axilar pubiano, ginecomastia, atrofia testicular e impotencia sexual. Si es una hepatopatía por alcohol, van a tener esta hipertrofia parotídea, que no se sabe exactamente cuál es la causa para que aparezca, pero sí es una manifestación al examen físico que tenemos que buscar. Las telangiectasias en cara, los nevos arañas que son más frecuentes a nivel del tórax anterior, la circulación colateral en abdomen, tienen presión baja porque tienen una alteración de la hemodinamia, ¿no? Tienen esta tendencia, estos pacientes, por más que no tengan una hemorragia digestiva, manejan presiones de 80 sobre 50, sobre 60, pero si no tienen taquicardia, pues no se trata de una hemorragia. Además, tenemos que hacer anamnesis, tenemos que hacer tacto rectal para verificar si no está con hemorragia digestiva.
Luego pueden tener ascitis, edema de miembros inferiores si es que hay retención de líquidos. Y si tienen ascitis, por ese aumento de la presión intraabdominal, pues tienen tendencia a hacer hernias. Entonces podemos observar hernia umbilical o hernias inguinales. La palma hepática característica, que se caracteriza por eritema palmar e hipotrofia tenar e hipotenar. Tienen la palma de la mano plana y con el eritema palmar, que vamos a ver en un momento. Si es una cirrosis descompensada, vamos a tener el perfil hepático alterado y vamos a tener visitopenia con anemia, trombocitopenia, o podemos tener pancitopenia con todas las células sanguíneas periféricas disminuidas, ¿no? Glóbulos blancos bajos, plaquetas bajas y glóbulos rojos bajos. Esto por la hipertensión portal. Por la hipertensión portal, estos pacientes tienen esplenomegalia. Y al tener esplenomegalia, en ese vaso van a estar secuestradas estas células. A eso se llama hiperesplenismo. Y en sangre periférica van a tener esta pancitopenia o pueden tener visitopenia. Nada más 2 de estos disminuidos. Eso hay que tomar en cuenta, que esta es una manifestación de hipertensión portal por esplenomegalia. Y la hipertensión portal se manifiesta con esplenomegalia y puede haber esta alteración. Entonces, a estos pacientes no se los manda pues al hematólogo para que les haga un estudio de médula ósea, digamos, ¿no? Directamente pues vamos a saber de que esto es consecuencia de la hipertensión portal. Luego, como tienen datos de insuficiencia hepática, se va a alterar la coagulación de la sangre, se va a prolongar el tiempo de protrombina. No produce el hígado la protrombina y por lo tanto vamos a tener alteraciones de coagulación. El colesterol va a estar bajo, igualmente por la insuficiencia hepática. Van a tener hiponatremia dilucional si es que están con retención de líquido. Si es que están con ascitis, con edema de miembros inferiores, vamos a tener una hiponatremia dilucional. Entonces, el tratamiento en estos casos es darle diuréticos para depletar esos edemas y que el sodio sérico salga con el valor real. En estos casos de hiponatremia dilucional en paciente con cirrosis, no se le da sodio, no se le da soluciones fisiológicas. Lo que hay que darle es diuréticos y disminuir el sodio más bien en la dieta para que baje esa ascitis, para que baje el edema de miembros inferiores y se vea el valor real del sodio sérico. También van a tener el sodio urinario bajo porque están reteniendo sodio y no lo están eliminando por orina. Se puede hacer una ecografía abdominal simple para ver este hígado cirrótico y mejor si se hace una ecografía abdominal Doppler esplenoportal para ver si es que hay datos de hipertensión portal y se puede hacer también una ecografía abdominal Doppler más elastografía por método de ARFI para valorar el grado de fibrosis en el hígado. Si tiene una fibrosis 3 o una fibrosis 4, ya se considera como una cirrosis. La tomografía de abdomen con contraste nos puede ayudar, la resonancia magnética nuclear, se hace la elastografía hepática también por resonancia magnética nuclear, que nos da el diagnóstico de cirrosis sin necesidad ya de hacer una biopsia hepática. La endoscopía digestiva alta nos muestra la presencia de varices esofágicas, varices gástricas o gastropatía hipertensiva relacionadas con la hipertensión portal. Y la laparoscopía nos puede ser útil para ver directamente el hígado, ver los nódulos, el tamaño, el grado de
el aspecto y tomar biopsia hepática dirigida. Esta es la clasificación de Child-Pugh, que se utiliza para ver el grado de insuficiencia hepática, donde se toman en cuenta 5 puntos. 2 que son clínicos, la citis, la encefalopatía hepática, y 3 que son laboratoriales. Tomamos en cuenta los niveles, ¿no?, en los que se encuentran, y si no hay ascitis, se considera 1 punto, si es leve, 2 puntos, y si es moderada o grave, 3 puntos. Si no hay encefalopatía hepática, 1 punto, si hay una encefalopatía hepática de grado 1, grado 2, 2 puntos, y si es grado 3, grado 4, 3 puntos. La bilirrubina menor a 2, 1 punto, de 2 a 3, 2 puntos, mayor a 3, 3 puntos. La albúmina, si es mayor a 3.5, 1 punto. Si está entre 2.8 y 3.5, se está disminuida, 2 puntos, y si está muy disminuida la albúmina, a menos de 2.8, son 3 puntos. Y el tiempo de protrombina, si está en un nivel mayor al 60%, es 1 punto, o si está entre 40 y 60 puntos, está el tiempo de protrombina en esos niveles, son 2 puntos, y si está muy prolongado, es 3 puntos. Entonces, si suman de 5 a 6 puntos, es grado A, de 7 a 9 puntos es grado B, y de 10 a 15 puntos es grado C. Peor pronóstico, el grado C, porque tiene más alteraciones, ¿no? Puede presentar en cualquier momento falla hepática, puede presentar encefalopatía hepática, síndrome hepatorrenal, peritonitis bacteriana espontánea, y fallecer el paciente con una insuficiencia hepática grado C. En cambio, el grado A tiene mejor pronóstico, y si controla, si es que es por alcohol y deja de tomar alcohol, puede estar estable todavía varios años. Y el grado B tiene un riesgo moderado. Si es que requieren un proceso quirúrgico, una colecistectomía, una cirugía de hernia, por ejemplo, si es grado A, pues se operan sin mayor problema. Y si es grado B, con cierto riesgo, pero también los operan. Si es grado C, pues es muy complicado. Hay muchas veces que no se les opera. Ahora, si necesitan, si es muy urgente, pues se les opera con el gran riesgo de fallecer. Para eso nos sirve también el determinar la clasificación de Child-Pugh, el grado de insuficiencia hepática, para indicar a la familia cuál es su pronóstico, qué es lo que se puede esperar a corto plazo, y si se puede o no se puede realizar algún proceso intervencionista en ellos. Bueno, aquí quedaremos. Mañana vamos a continuar y vamos a hablar de las complicaciones de la cirrosis hepática.